anunciar que tenemos nueva campaña de vacunación del herpes zóster y a través de esta rueda de prensa nos gustaría trasladar a la población información relativa sobre qué es, por qué es importante la vacunación, a quién se recomienda, cómo se va a contactar con las personas y posibles dudas que puedan ir surgiendo. Para ello, hoy tenemos a Liliana Moreno, representante del Centro de Salud número 1, a María Rever, representante del Centro de Salud número 2, y también a Alejandro Cremades, enfermero de Salud Pública de nuestro departamento de ELDA. Así que, sin más, le voy a pasar la palabra a Alejandro para que comience con la explicación. Muchas gracias, Alba. Sí, en principio, yo sé que la mayoría de la población, de la gente, estará, no sé si la mayoría, pero mucha gente estará un poco harta ya de las vacunas. Llevamos unos años de saturación de hablar de vacunas, sobre todo de un tipo de vacuna, pero debo recordarles a todos que las vacunas nos han librado de situaciones muy malas, muy malas. Y esta puede ser otra. Una que no es nueva en realidad, tenemos una vacuna que se está utilizando en Estados Unidos desde hace ya 6 años de forma general con población mayor de 50 años para una enfermedad conocida por algunas personas pero bastante desconocidas en general, sobre todo si hablamos de lo que es el nombre científico, el herpes zóster, ¿no? Este nombre suena raro, suena muy de ese zóster, pero es la culebrilla que conocerá la mayoría de los que nos estén escuchando. La culebrilla, que es como se conoce comúnmente, o parálisis faciales. Sin embargo, la complicación más frecuente es la neuralgia posherpética, que es un dolor que puede durar 3 o más meses, a veces hasta años. Y es un dolor muy, muy grande, muy severo. El herpes zóster se asocia a dolor y los que lo sufren dicen que es un dolor similar al del parto. Así que es un dolor muy grave. Es grande, es intenso y requiere medicación y además con un agravante que es que tiene muy mal tratamiento. Se trata muy mal y sigue doliendo, pese a tratarnos. Entonces, es una enfermedad que, aunque no es mortal, ni genera muchísimas hospitalizaciones, aunque sí genera hospitalización, lo que sí es incapacitante. Produce bastante incapacidad y dependencia en algunos casos, y mucho dolor y mucho sufrimiento. Entonces, el tener una vacuna que nos pueda evitar esto es, de nuevo, una buena noticia. Repito, es una notición. De hecho, además es mejor noticia porque incluso en personas que tienen el sistema inmunitario, las defensas, un poco bajas, la vacuna funciona muy bien, es muy eficaz y genera protección en 8 o 9 de cada 10 personas que se pongan la vacuna. Tenemos una buena vacuna, la única forma de evitar esta enfermedad, además, y además está cubierta para algunas personas, de forma financiada, de forma gratuita. La Consellería ha empezado financiándola a las personas nacidas en el 43 y en el 58. Y progresivamente en los próximos años irá cubriendo a las personas que vayan cumpliendo 65 y 80 años sucesivamente. Este año solo a las de 1943 o 1958. También hay algunos grupos de especial riesgo que se están vacunando ya desde noviembre de 2021 a través del hospital, pero son personas que tienen una inmunosupresión, ya sea por tratamientos o por enfermedades, y ahí los captan desde los especialistas. Tenemos buena vacuna, tenemos una enfermedad que es peor de lo que mucha gente piensa y tenemos la solución y la posibilidad de ir cubriéndonos. Así que la mejor opción, desde luego, sin duda, es la vacunación. Como otras vacunas, no está exenta de algunas reacciones, de algunas posibles reacciones adversas, similares a las que ya conocemos que hemos tenido con vacunas de la COVID. Y aquí hay que recordar que esas reacciones adversas, que suelen ser transitorias, que duran de 1 a 3 días como mucho, no en todas las personas, pero sí bastante frecuentes, algunas de ellas, como el dolor en el punto de inyección, algo de molestias musculares, malestar general, un par de días, superan ampliamente los beneficios a los riesgos. Y además, esto es un poco el entrenamiento del sistema inmunitario, de nuestras defensas. Lo que estamos haciendo es engañar al sistema. Estamos haciendo pensar a nuestro cuerpo que está siendo invadido por un virus. La vacuna, aprovecho para decir que no puede producir la enfermedad, porque no lleva el virus entero. No lleva virus vivos, sino que solo porciones de ellas. Por lo tanto, sí que es cierto que engaña muy bien al sistema. Este se intenta defender y su forma de defenderse es eso, ese dolor local, esa inflamación en el punto de inyección, ese malestar general un poco y esa subida de la temperatura para intentar frenar la agresión, pero se soluciona rápidamente en un par de días y, en principio, hasta ahora, con los estudios que tenemos, probablemente no hará falta más vacunas.
de Pestzoster. Con estas vacunas, que sí que es cierto que son 2 dosis, y es muy importante recibir la segunda dosis, será suficiente probablemente para el resto de su vida, de la persona que se vacuna. Vale, María. Vale. Bueno, yo voy a decir el horario de vacunación en el Villena 2. Serán los martes en concreto el martes 2 de mayo, 9 de mayo y 16 de mayo, de 11:30 a 2 del mediodía. Se realizará en la consulta número 1 y simplemente las personas que no puedan acudir en ese horario que lo comuniquen en el centro de salud, en el mostrador, y se les adaptará el horario. También recordar que se les ha enviado ya un SMS a todos los nacidos en el 1943 y 1958. Y nada, muchas gracias. Buenos días. En el Centro de Salud Villena 1 vamos a proceder a la vacunación el día 4 de mayo, que es el jueves, y el horario de vacunación será desde las 11:30 hasta la 1:30. Como en el caso de Villena 2, si alguna persona no pudiera acudir en ese horario planificado, sin problema puede acudir al mostrador y solicitar una cita previa con su enfermera. Nos adaptaremos al horario que las personas tengan disponibles. Igual que en el Villena 2, se ha procedido a remitir mensajes en los que se convoca a esa persona el día que acabo de decir y ya está. En principio pueden acudir en ese día sin cita previa. Una pregunta frecuente que también puede surgir es, va a ser gratuita, como he dicho, para los nacidos en 43 y en 58. ¿Qué pasa con el resto de personas que pueden estar a riesgo? ¿Y por qué a estas personas? El herpes zóster se manifiesta sobre todo con la edad, conforme aumenta la edad. Y es a partir de los 60-65 años cuando más riesgo hay. Se triplica el riesgo de tener un herpes zóster. 1 de cada 3 personas en general tendrá un herpes zóster, y a los 60-65 años el riesgo es 3 veces superior que a los menores de esa edad. Por eso se recomienda en estas edades, y por una cuestión de recursos no se recomienda a todos los mayores de 60 o 65. Aún así, una pregunta que nos surge de vez en cuando es, bueno, yo tengo 68 años y no me va a tocar la vacuna hasta dentro de unos años, pero no quiero esperar. Lo ha pasado un familiar, sé lo que es, o ya lo he pasado, y necesito o la quiero, esa vacuna. Entonces, en este caso sí pueden recibir la vacuna, pero no va a ser gratuita para ellos. Tendrían que pedir cita con su médico para que le haga una receta, comprarse la vacuna y se podrían vacunar si quisieran. Es una pregunta que nos ha surgido y que además es lógica también, es muy lógica esa pregunta. Entonces, la aclaro antes de que pueda surgirle. Sí que hay unas situaciones, como decía, de inmunosupresión, y hay una situación específica que sí podría estar cubierta, que es en aquellas personas que ya hayan tenido varios episodios de herpes zóster. En estas sí estaría cubierta la vacunación a partir de los 18 años. Es una vacuna relativamente cara cuando hablamos de vacunas. Todo es en función de la perspectiva. Pero estamos hablando de una vacuna que cuesta en farmacia aproximadamente unos 200 euros por dosis. Y son 2 dosis. Pero entonces no son los nacidos del 43 al 58. No, y es importante, agradezco mucho la pregunta, porque son solo los nacidos en el 43 o en el 58. Los intermedios se irán vacunando, los que están en la zona intermedia, en las cohortes, en los años de nacimiento intermedios, irán vacunándose en los años posteriores. Pero este año, en 2023, de momento, solo se incluye a los del 43 y a los del 58. ¿Se está llamando a toda la población? Sí, de esos 2 años de nacimiento. No a quien haya pasado la varicela de niño. No, es independiente. Si está en esos años de nacimiento, se vacunará a todos. La varicela, en los anteriores a 1980, que no se vacunaban en absoluto y que no había vacuna de varicela, pasábamos prácticamente entre el 90 y el 99% de las personas habíamos pasado la varicela. Lo supiéramos o no, con síntomas o sin síntomas, con mayor o menor gravedad, que nos acordemos o no nos acordemos porque éramos muy pequeños y nuestra madre se acuerda o no, pero prácticamente todos hemos pasado la varicela. Y si hemos pasado la varicela, podemos pasar zóster. De hecho, como os decía, 1 de cada 3 va a pasar zóster en su vida. Y si lo has pasado alguna vez en tus etapas anteriores, ¿tienes más probabilidad de que se reproduzca de anciano o tienes la misma que cualquier otro que no lo ha pasado? No tienes por qué tener más probabilidad,
pero sí que está recomendada la vacuna cuando te corresponda, porque el haber pasado la enfermedad no exime que puedas tener algún episodio más y la vacuna reforzaría nuestra inmunidad. Entonces es cierto que igual que en otras vacunas o en otras enfermedades, una vez lo has pasado ya tendrías protección para toda tu vida, con Zoster esto no es así. ¿Alguna cosa más? Gracias. Muchísimas gracias por las Gracias. preguntas. Liliana, ¿y apellido? Moreno. Perdón, aquí sí. Y Alejandro, tu cargo. Sí, soy enfermero de salud pública en el Centro de Salud Pública de ENA. Y vosotras coordinadoras. No, yo soy enfermera. Enfermera del Centro de Salud Villena 2. Y Liliana. Sí, coordinadora. Bueno, se nos ha olvidado de decir que cuando vengan a vacunarse la primera dosis se les dará la cita para la segunda. Es interesante. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Alba, puedes coger los micros. Creo que hay una pregunta, ¿no, Carlos? Sí, pero Siempre no lo he visto. No grabes, no voy a contestar. Cuidado. no, A ver. después de lo que pasó ayer en el pleno, la pregunta es por qué los verdes ayer sí aceptan esa propuesta de iniciar el plan, la revisión del plan, que es la misma propuesta que llevan 2 años no queriendo aceptar. Responderemos el martes porque vamos a hacer una rueda de prensa explicando que la moción se ha hecho de manera conjunta y se llegaron a unos términos que no se llegaron a ese acuerdo hace 1 año y medio cuando el PP en el Pleno presentó esa propuesta. Pero explicaremos como todo el recorrido que se ha hecho y todo el trabajo que se ha hecho el martes que viene en rueda de prensa, que lo explicarán mis compañeros.